clase ha implementado la clase vacuna. Sí, ingeniero. A ver, voy a activar en la plataforma en este instante para que entreguen ahí los que han realizado, por favor, y muéstreme una sola persona, no necesito más tampoco. Y entreguen, por favor, todas aquellas personas que han implementado, entreguen. A ver. Un segundín, espera mi niña. Ya, vaya, puede ya compartir. ¿Yo puedo compartir, ingeniero? Sí, puede, por favor. Lo hice con hora, pero con un límite, o sea, que sea de 2 a 16. Esto por el tema de los bytes, que igual me iban a faltar si lo hacía más largo. Ya. Me dio un cabalito para hacerlo con solamente ese límite de hora. Ya. A ver, ¿qué corre? ¿Lo puede ver? Ya lo estoy corriendo. Está el formulario. A ver, ya lo digo. Ahora sí, sí, ya lo veo. Blanca Romero, carne de identidad, edad, masculino, femenino, fecha de vacunación, hora de vacunación, establecimiento de salud, primera dosis, excelente, ¿eh? Proveedor, Spoonweb. Y igual aquí otro. Y tengo para registrar a 100. Perfecto. Me corrigió el anterior formulario que hice, ya lo hice con el contador acá, el número de registro. Sí, ahora sí está muy bien. Ahora sí se puede ver que ya inclusive el formato está muy bonito, la presentación se entiende, masculino, femenino, le ha dado los checkbox, perfecto. El establecimiento de salud le ha dado un combo box, perfecto. El proveedor también. O sea, una interfaz muy bonita, muy amigable, se puede ver que se puede manejar fácilmente. Yo, la verdad, muy contento con esta presentación, muy bonito. ¿Puedo ver la estructura? Por favor, ¿se puede? Claro. A ver. ¿La clase o la estructura del formulario? La clase, esa es la estructura. La estructura es la clase, la capa de negocio, ¿no? A ver, su clase, muéstreme arriba. Utilizado un string nombre, un string carnet. El carnet, ¿por qué lo ha puesto como string? Porque si lo hacía con bits, no me iban a entrar para tantas cosas igual que quería implementar. Y opté por hacerlo como un string. Pero, bueno, el carnet puede hacerlo a nivel de bits, pero en vez de hacerlo como string, pudiera haber utilizado un vector de entero. Si no quería hacerlo a nivel de bits, hubiese utilizado un vector de entero. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? A ver, dígame usted, ¿por qué sería mejor un vector de entero que un vector de string? Yo lo hice como string para que igual tenga la terminación de los departamentos. No es correcto eso. No es correcto porque eso da lugar a que el número de carnet no sea un número que se pueda realizar una búsqueda, porque en realidad cuando hacen una búsqueda en cualquier sistema, la extensión es lo de menos.
Es una ayuda más, pero se hace por número de carnet, no por extensión más. Entonces, en el momento que usted pone un vector de string, cada elemento del vector está ocupando 256 caracteres. Y eso es harto. O sea, está creciendo su estructura muy grande. Preferible hubiera sido que haga un vector de enteros, donde cada entero hubiera sido un carnet, y la extensión podría haberlo hecho a nivel de bits, por ejemplo. Ya. ¿Se entiende, no? Sí, entiendo. Entonces, miren la diferencia entre un vector, pongámosle un vector de 100 elementos de tipo string con un vector de 100 elementos de entero, ya es nomás la diferencia es nomás notable, porque el string puedo tener yo 256 caracteres por cada campo, por cada elemento del vector. Y eso es harto, porque un carácter utiliza 8 bits. ¿Me entiendes, entonces, no? Sí, entonces para los casos donde sean números muy grandes, se lo maneja como un vector de entero. Sí, un vector de entero cuando son casos muy grandes, pero que en este caso pudiera haber hecho a nivel de bits. Se puede manejar el carnet de identidad a nivel de bits. La extensión simplemente son 9, 10 en este caso, porque son 9 departamentos, y cuando es una extensión de otro país le ponen extranjero. Entonces son 9 más la extensión de otro país extranjero son 10. Necesitaría 3 bits, apenas 3 bits, o 4. Una pregunta muy aparte de esto, ingeniero. Si yo quisiera hacer una fecha de nacimiento, en el año se ocupa varios bits, y como tengo limitado porque quiero implementar más cosas, ¿qué solución podría? Bueno, normalmente a la fecha de nacimiento, si usted está implementando un sistema, un software, un programa hoy día, por ejemplo, para este COVID, no va a haber fecha, pues, de nacimiento del año 1900, ¿verdad? Sí. No va a haber ni 1500, ni 1600, ni 1200, ni 1000, ni 800, ni nada. Entonces, el rango de edad máximo sería los nacidos en 1900, son 110 años, creo que las personas que tienen la mayor cantidad de años. Entonces, serían en 1910. Entonces, usted va a ser 110 años. Necesita 110 valores, 110 posibles valores, ¿no? Entonces, usted necesitaría unos 6, 7 bits para hacer esos años. Porque no va a haber un nacido en 1500, en 1800, no hay, eso no existe, digamos, ¿no? No va a haber. ¿Para qué? A ver, en el carnet de identidad, por ejemplo, hagamos de cuenta que no es de COVID. Carnet de identidad. Cuando hacemos el carnet de identidad, sea el sistema de registro nacional, que es ahora el CEGIP, ha creado una base de datos. La base de datos maneja, pues, no gran cantidad de información, es una base de datos, no es una estructura de datos, es una base de datos. Ahí tiene el atributo fecha y se pone el atributo date y se pone la fecha, ¿no? Pero imaginemos que no estuviésemos manejando con una base de datos. Entonces, no voy a yo registrar personas del año 1500, 1800, no. Si estoy informatizando, automáticamente voy a poner un límite inicial de donde yo pueda captar los nacidos. Voy a poner 1900, digamos, 1910, 1915. A partir de 1900 voy a informatizar a las personas que han nacido en 1900 hasta lo posterior. Entonces no voy a necesitar tantos bits. ¿Por qué? Porque no va a haber nacido en 1800. No hay, ¿no es cierto? Yo no conozco un carnet que estén metiendo a la base de datos que haya nacido en 1800, en 1500, 1200.
De hecho, no habían identificaciones siquiera esa vez. ¿Me entiende, no? Sí, sí, entiendo. Entonces, su rango inicial, su valor inicial sería de este mismo. Asumamos que 1900. Hasta ahorita son 121 años. Se puede manejar a nivel de bits. Y pongámosle que para 100 años más usted quiere manejar, registrar para 100 años posteriores. Son 226. Son 7, 8 bits que necesitaría para 256 valores. Y no es harto. ¿Me entiende, no? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, esa es la idea. O sea, a veces en los años las personas un poquito tienen problemas porque quieren guardar el 1900 o el 2021. ¿No? ¿Para qué va a guardar 2021? Usted guarda a partir del rango inicial el año que estamos actual. Y simplemente va a guardar, si yo mi rango inicial es 1900, entonces yo no voy a guardar 2021, voy a guardar 121 a nivel de bits. Y yo a eso le voy a agregar 1900 y va a ser 2021. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. Pero muy bonito su trabajo. Sí, tiene, cuando usted esté haciendo en programación, diseñando una estructura, cuando esté haciendo un sistema, un programa, y ya hemos dicho que no solo hacen sistemas, tienen que hacer programas, porque de eso se trata la carrera, ¿sí? Entonces tiene que tomar en cuenta ese detalle de que un vector de string le va a ser pesado su estructura que un vector de entero. Tiene que optimizar eso, porque tenga en cuenta que no va a manejar poquita información, como le digo, va a manejar millones de datos. Imagínense que ahorita usted, ¿de cuánto lo ha dimensionado su vector? ¿Para cuántas personas? 100. 100. Póngale 10,000, ya su vector de string ya medio que ya le va a hacer crecer su estructura. Y póngale 1,000,000, va a ver que su vector de string ya va a estar, mira chicaninga, un montón de información va a estar ahí en vano. Por la extensión, desgraciadamente, lo vamos a hacer crecer demasiado el tamaño de la estructura. ¿Me entiende, no? Sí. Muy bien, excelente. Bien, ¿alguien más? Puede subir los niños a la plataforma tranquilamente, ¿ya? Ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, ingeniero, ¿puede escucharme? Dígame. En este caso, bueno, no sé si mi compañero se refería a eso. El vector, vi que tiene un límite de 32 bits. Yo estaba haciendo algo de 47, haciendo lo que usted dijo, el número de carnet, lo estaba tratando a nivel de bitwise, pero ¿Ya? evidentemente crece harto y llega a un punto donde el entero ya no puede avanzar, ¿no? Ya, pero ahora viene el detalle. ¿Por qué Puede dividir en dos vectores. ¿Por qué solamente usted va a utilizar un solo vector? ¿Por qué se está aferrando a un solo vector? Usted puede utilizar dos vectores de bit. Es decir, un vector de bit exclusivamente para el carnet de identidad. ¿Me entiende, no? Sí. Para que no llegue o no pase los 32 bits que tiene cada entero, digamos. Se ubica, ¿no? Sí, ahora sí le entendí muy bien, ingeniero. Entonces, ustedes no tienen que aferrarse a un solo vector, pueden utilizar 2, 3 vectores de bits y pueden decir, estos datos utilizan 15 bits, bueno, hasta ahí. Entonces, estos otros datos utilizan 18 bits, no, lo haré en otro vector. Y estos otros datos utilizan 10 bits, lo haré en otro vector. De tal manera que pueden utilizar 3 vectores de bits y pueden almacenar en un vector una cierta cantidad de atributos, en otros atributos y en otros atributos. Y va a trabajar igual, va a trabajar bien, no va a tener ningún problema. ¿Me entienden, no? Entonces, la idea no es meterlo todo sí o sí a un solo vector. O sea,
Basta que hemos hecho el vector de string de nombres para meter solamente nombre. Entonces, si el carnet de identidad me ocupa muchos bits, por decirle 12 bits, entonces yo utilizaría pues solamente un vector exclusivo para los carnet de identidad y otro atributo más tal vez. Y con eso ya está mi asunto solucionado, porque todos van a tener el mismo índice. Todos los elementos van a tener el mismo índice. En el índice 1 va a estar su nombre, va a estar su apellido, va a estar su fecha de nacimiento, su edad, su tipo de vacuna, va a estar su carnet de identidad en el mismo índice. No va a haber problema, no va a haber error. ¿Se entiende, no? Sí, sí, gracias, ingeniero. ¿Alguien más que quiera presentar? No, ingeniero, tuve problemas con el formulario, pero no, el código sí lo hice. Bueno, ¿alguien más que te lo esté presentando? Ingeniero, ¿podría dar un poquito más de tiempo? No sé si es posible, o hasta mañana. Hasta las 10, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Tenía que haberlo implementado, no. Hasta mañana no, hasta las 10 de la noche para que lo suban, digamos. Si tiene algún detallito, no sé. Pero la idea es que lo implementen, ¿no? Para que ustedes puedan. No está ponderado, pero sí voy a tomar en cuenta para sus notas, ¿no? Entonces, miren, cada tarea que les estoy dando entregan 3, entregan 5, y los demás, desgraciadamente, están pues ahí panchotes, ¿no? Entonces, eso tampoco está bien. De todas formas, vamos a hacer esa metodología todo el semestre. Yo les doy una tarea, tienen que hacerlo, y lo están haciendo bien y están practicando. Entonces, sencillamente ellos mismos, las personas que están haciendo su trabajo, yo estoy seguro que van a dar un examen súper bien, entonces no va a haber ningún problema. Y las personas que no hacen, desgraciadamente no están practicando, y en el examen pues van a tener problemas, ¿no? Entonces no sé cómo lo harán, pero la idea es de que hagan, se está dando el tiempo necesario para que hagan. No es gran cosa lo que están haciendo, un programa sencillo y corto, que en realidad no es largo, lo implementamos un poco y usted ya lo aumenta un poquitito, ¿no? De todas maneras, hasta las 10 está programado para que entreguen las personas que han implementado. Ahora entonces, como no hay más quien presente, vamos a continuar nuestra implementación de nuestra matriz esparcida, que habíamos implementado ya nuestro constructor. Teníamos que haber hecho el set y el get. A ver, voy a borrar mi pizarra, un segundito, por favor. El set y el get. Tengo ya mi constructor, tengo ya la idea de cómo va a ser mi representación de la matriz esparcida dentro de las estructuras, ¿no? Hemos dicho que vamos a implementarlo en 2 vectores. Uno va a ser el vector fila-columna y el otro va a ser el vector de dato. El vector de dato puede ser de tipo entero, puede ser de tipo float, puede ser de tipo char. Eso es lo de menos, eso se puede cambiar. Pero el vector fila-columna va a ser sí o sí entero, porque las filas y las columnas son enteros. Fila 1, columna 1. Fila 2, columna 3. Muy bien. Ahí está. Entonces, como no alcanza la pizarra, tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.1, 0, 0, 0, 0,5, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0, 0 y 3. Sí. Esa es mi matriz esparcida. Mi constructor ya está.
Entonces ahora vamos a hacer el método público. Public void set. El set me dice, me mete a la matriz en la fila y la columna. Entonces digo, int fila, int columna y el dato. En este caso el dato es tipo float. Float dato. Ahí está. Entonces, vamos a tener que hacer acá, no hay más. Tenemos el vector fila columna y el vector de datos. Nuestra representación va a ser así, ¿no? En un solo vector, la fila y columna para optimizar. Para optimizar. Ahí está. Entonces, imaginemos que yo quiero insertar en la fila 1, en la columna 1, el dato 1. Es este. Mi matriz inicialmente está con todo 0. Mi elemento predominante es el 0. En el constructor ya he definido quién es. Entonces, yo quiero insertar y esto va a venir fila 1, columna 1 y el elemento 1. Pongámosle que quiero el 2. Ahí, para que no nos confundamos. Ahí. Ahí va a estar mi dimensión. Entonces, ¿cómo yo voy a meter? Lo primero es que debo transformar esta fila y columna en una posición. Pero antes debo ver que mi fila y mi columna están en rango, porque si mi matriz es de 5 por 5, yo no voy a meter en la fila 6. No puedo. Tengo que meter que esté dentro de la fila y la columna. El número de filas y el número de columna, que yo lo tengo ya en la clase, en el constructor y en la clase. Número de filas y número de columnas. Entonces, imaginemos que es así. Preguntaría aquí si fila es mayor o que el número de filas en el fil o columna es mayor que n col, que el número de columnas. Esto es así. Si uno de ellos es mayor, hay un error. Entonces aquí podemos poner system.out.print error fila o columna, fila, columna fuera de rango. Y haría system.exit1, ¿no? Ahí está. Si uno de las filas o columna está mal, va a entrar y se va a salir. Va a mandar un mensaje de error porque no puedo yo meter en una fila y columna que no es parte de la matriz. No se puede. No se puede. Pero si no entra acá, quiere decir que los dos están bien. Quiere decir que la fila y columna están bien. Entonces, lo único que tengo que hacer, lo primero, transformar fila y columna en una posición. Entonces, ¿cómo yo voy a transformar esa posición? Voy a decir, y fila columna es igual. A ver, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta sería la 14. ¿Cómo yo voy a transformar eso? La fila 3, columna 4 en 14. Sencillo. 3 por 5, 15. Entonces sería
3, en este caso la fila es 3, menos 1 sería 2 por 5, 10, más la columna. Entonces sería fila menos 1, 3 menos 2, por número de columnas, que son 5, 2 por 5, 10, más la columna. 10 más 4, 14. Esta sería la fórmula para convertir una fila y una columna en una posición única. ¿Se entiende esa fórmula? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Te la puedes repetir de nuevo, por favor? De nuevo, debo convertir la fila y la columna en una posición. Yo les pregunto, este 2.1, lo voy a hacer con azul, es la fila 3, columna 4. Pero la posición que corresponde son 5, 10, 14. La fórmula sería fila 3 menos 1, esto es 2, por el número de columna. El número de columna es 5, esto es 10, más la columna es 4, la posición es 14. Aquí, por ejemplo, esta sería la posición 5, 10, 15, 20, 25. Esta es la fila 5, columna 5. Entonces, esto sería 5 menos 1, serían 4. Número de columnas, ¿cuánto es? 5, 5 por 4, 20. Más la columna 5, 25. Entonces, esta fórmula me permite transformar una fila y una columna en una sola posición. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ya no necesito fila y columna. Miren, ya lo he eliminado la fila y la columna. Ahora es un vector fila-columna que es este. Muy bien. Ahora ya tengo el vector o el valor de fila y columna y tengo el dato. Pero ustedes dirán, y hay que meterlo directamente. No, porque si yo agarro y quiero meter, atiendan bien. Si quiero meter el 0 no debe entrar acá. No puede haber 0 acá. El 0 es el elemento predominante y no puede entrar 0 para nada. No puede entrar el 0. Tiene que ser distinto de 0. ¿Entienden, no? Pero ahora ustedes dirán, ¿qué sucede si este valor era el 2? O sea, fila, columna el 2. Y yo quiero ahora borrar, porque no puede ser que yo solamente pueda meter y no eliminar. O sea, ¿qué pasa si yo quiero volverlo a este 0 ahora? Este 2 que había acá, este estaba así. Yo quiero borrar de la matriz este elemento y tiene que volverse 0. Entonces aquí no voy a meter 0. Tengo que eliminar ese 2. Por lo tanto, puede entrar el 0. Pero si entra 0, tengo que eliminar. Entonces, si es distinto de 0, tengo que insertar acá. Pero si es 0, tengo que eliminar. ¿Entienden, no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo haríamos? Todo ese proceso de meter. Tengo fila y columna ya. Sería, imaginemos, yo voy a hacer abstracción y puedo hacer un método, digo, int, buscar, int,
posición, buscar fila y columna. Yo quiero que me busque la fila y la columna. Si ya hay esa fila y columna, o sea, esta fila que estoy metiendo, si ya hay. Y me devuelvo a la posición, porque yo no voy a hacer doble búsqueda. Me devuelvo a la posición. Imaginemos que la posición me va a ser mayor que la dimensión. Si es menor que la dimensión, quiere decir que lo ha encontrado. Y si es mayor que la dimensión, no lo encontró nunca. Entonces, agarro y preguntaría. Si posición es igual, imaginemos que cuando no lo encuentre devuelva -1. Nunca lo encontró. No lo pilló buscar la fila de columna. Quiere decir que yo quiero insertar en la fila 1, columna 3. A ver, atiéndanme primero. Este vectorcito, esta matriz, está así. El 1 está el elemento 2. Después, en la posición 6, 7, está el elemento 1. Está en la posición 14, está el 2.1. En la posición 15, 18, está el 0,5. Y en la posición 25, está el 3. Y hay más todavía aquí, ¿no? Ahí. Dimensión está ahorita ahí. Esta matriz es estos vectores. Yo pregunto, si yo le digo, quiero insertar en la fila 1, columna 3, el elemento 5, quiero insertar aquí. Pero voy a buscar y aquí no hay la posición 3. Entonces, esta posición me va a devolver con -1. No hay. Quiero decir que estoy metiendo en una posición donde no hay un valor ya. No hay, es 0 en la posición. Por lo tanto, debería determinar aquí y decir no existe la posición. No hay fila y columna. No hay. Entonces, es un elemento nuevo. Entonces, yo voy a agarrar y decir dimensión más, dimensión más, o sea, voy a insertar ahí, voy a decir vector, fila, columna, en la posición D es igual a fila, columna. Es decir, la 3, ahí, es 3, la posición 3, estoy metiendo en esa posición, ahí. Y además, el vector de dato en la posición bin es igual al dato. Entonces, como estoy metiendo el 5, aquí va a venir el 5. Ahí está. Entonces ya lo metí. Perfecto. Ahí está. Pero, ¿qué sucede si yo ahora quiero agarrar y meter en la fila 2, atiéndame, en la fila 2, columna 2, quiero meter el elemento 10. Estoy haciendo referencia a este. Entonces va a venir, va a decir fila, columna. Pues, ¿puedo buscar fila, columna? ¿Lo va a encontrar? Sí, lo va a encontrar. Y este está, ¿dónde está este caballero? Está aquí. Ahí está posición. Esta posición va a quedar con ese valor. Ahí. Va a decir, ¿es -1? No, no es -1. Lo pidió, lo encontró. Ahí ese fila y columna. Existe. Entonces estoy queriendo modificar este valor a 10. Entonces lo que debería hacer esta posición. Si el dato
el que estoy metiendo es distinto del elemento predominante, es decir, no es 0, el 10 es distinto del 0, sí, entonces lo único que voy a hacer es actualizar. Lo que era 1, lo estoy poniendo simplemente lo estoy poniendo a 10. Entonces voy a actualizar ese valor. Digo, vector de dato en la posición, ¿qué posición? En la posición post. En la posición post es igual al dato. O sea que lo que era 1, ahora se convierte en 10. Porque el vector fila columna no está cambiando para nada, sigue siendo fila 2, columna 2. Lo estoy cambiando ahora a 10. Ahí. Entonces, lo único que hago es eso. No cambia la dimensión, nada. Estoy actualizando el dato, nada más. Pero, ¿qué pasa si yo ahora digo, en la fila 2, columna 2, quiero meter el 0? O sea, de lo que antes era 1, lo quiero volver 0. Y ese valor ya había. Entonces, el post está ahí, va a devolver. Ese dato existe, sí. De lo que yo era 2, ahora lo quiero volver 0. No voy a poner 0 pues ahí. No tiene que haber 0 aquí. Entonces, lo único que voy a hacer ¿es diferente? No, no es diferente, es. ¿Qué es lo que haría? Ese 2 que había, o ese 1 que había aquí, lo tengo que anular todo eso. Tiene que anularse todo ese elemento. Entonces yo voy a hacer un for y que vaya desde dónde, desde posición, ¿sí? Y menor que la dimensión más. Va a ir desde la posición hasta la dimensión el i. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Digo, vector fila columna en la posición i es igual vector fila columna en la posición i más 1. O sea que este caballero viene acá. Y el vector de dato en la posición i es igual al vector de dato en la posición i más 1. Y se acabó. Y para terminar, cuando ha eliminado un elemento, la dimensión tiene que decrementar en una posición, entonces sería di menos. Ahí estuviese terminado mi set. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que hemos diseñado solamente para 10 elementos de maquinaria parcial? ¿Qué pasa si es más? Necesito más. Entonces, aquí tendríamos que hacer una partición. En vez de hacer más, primero debería llamar, cuando estoy insertando un elemento nuevo, a un método que se llama redimensionar. Ahí está. Entonces, cuando estoy insertando un elemento nuevo, redimensiono para ver si hay espacio todavía en estos dos vectores y inserto. Si no hay espacio, lo va a hacer crecer este método y lo inserto en esas posiciones. Entonces, este es el método set, donde ustedes pueden evidenciar que en esta parte meto un nuevo elemento que no existía en la fila y columna especificada. Y si ya existía, si simplemente quiero cambiar el dato, no es el elemento predominante, sino otro dato, lo actualizo. Pero si yo quiero meter el elemento predominante, quiere decir que estoy eliminando un elemento que ya había. Entonces, aquí lo elimino. ¿Se entiende la idea?
¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, ingeniero. ¿Nadie más con duda? Muy bien. Nos falta implementar entonces esta función buscar. ¿Cómo lo implementaríamos esa función buscar? Aquí lo podemos hacer. Public int buscar. Aquí va a entrar int fila columna. Aquí incluso podríamos buscarle esto, ¿no? Bueno, en fila, en columna. Yo quiero buscar en este vector fila columna, entonces yo transformo en fila columna es igual. O sea, ya podía haberle mandado este, pero bueno, ahí nomás. En fila menos 1 por número de columna más columna. Entonces voy a hacer un int i igual a 0. Y voy a agarrar y voy a decir mientras i sea menor o igual a la dimensión y empieza acá mientras sea igual a menor a la dimensión y además el vector fila columna en la posición i sea diferente al fila columna. Si es diferente, entonces que avance a la siguiente posición hasta que sea igual. O sea, este va a avanzar y cuando sea igual se va a detener ahí. Pero cuando no lo pide, se va a pasar de dimensión, más allá de dimensión. Nunca lo encontró y se va a pasar de dimensión. Entonces aquí tendría que preguntar si i es mayor que dimensión. Nunca lo ha encontrado. Entonces voy a retornar, ¿cuánto? Menos 1. Este menos 1. Nunca lo encontró. Y si no, retornamos el i. El i, ¿no? O sea, la posición donde lo ha encontrado. Esto sería mi función buscar. Entonces, un i que vaya comparando en el vector fila columna, donde sea distinto, avanza, y cuando sea igual, ahí se va a detener. Pero si nunca lo ha encontrado, se va a ir más allá de la dimensión y va a decir mayor que dimensión, sí, retorna menos 1, que es lo que nos sirve esto. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Muy bien. Ya está. El get. ¿Cómo lo haríamos? El get lo único que hacemos es número de fila, número de columna y ya no hay más nada. A ver, antes de continuar, ¿cómo lo adaptaríamos esto a un vector bit genérico a nivel de bits, como hemos estado haciendo? Aquí no cambiaría nada. Fila, columna tampoco. Esto está bien. Aquí tampoco. Y nada. Aquí, vector de datos dice bit. Acá, en vez de poner vector, fila, columna, haríamos, ojo, tendríamos que utilizar el vector bit genérico, sería vector, fila, columna, punto, insertar, ¿no?
Insertamos en el vector fila columna, que es a nivel de bits, en la posición DIN, el valor FC, y en la posición DIN, el valor fila columna en la posición DIN. Pero DIN más 1, porque este DIN empieza con 0, entonces sería DIN más 1. Lo voy a poner un poquito más acá, a ver, para que se note más. Sería vector fila columna punto insertar en el elemento fila columna en la posición DIN más 1. ¿Por qué DIN más 1? Porque el vector fila columna a nivel de bits empieza con la posición 1. Este DIN empieza a 0, ¿no? Entonces más 1. Este sería lo mismo. Acá no cambiamos nada. Y aquí, ¿cómo tendríamos que actualizar el vector fila columna? Esto seguiría igual. Aquí, ¿cómo tendríamos que actualizar esto a nivel de bits? Sería vector fila columna punto insertar. Insertamos el valor. ¿Cuál es el valor? El siguiente, ¿no ve? Entonces, insertamos ¿qué valor? Del vector fila columna. Vector fila columna punto sacar. Tenemos el método sacar, ¿no? Sacar en la posición I más 2. Si este era I más 1, I más 2. Esto sería, estuviera sacando. ¿Y dónde vamos a insertar? En la posición I más 1. Ahí, entonces miren, vector fila columna, insertamos el valor que sacamos del I más 2 en el I más 1. Entonces, ahí. Eso sería a nivel de bits. Y lo demás sigue como está. Entonces, cambiaríamos esto y cambiaríamos esto. ¿Se entiende, jóvenes? Esto. Nada más. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Método get. Solo entra fila columna. Aquí ya no podemos poner si fila o columna está mal porque tiene que devolver sí o sí un valor. Esto ya debemos controlar de formulario. No puede entrar una fila o columna equivocada, ¿no es verdad? No puedo. No puedo hacer que devuelva un valor que no es. Entonces esto no puede haber. Entonces, lo mismo en fila columna es igual fila menos 1 por n columna más la columna. Convierto la fila y la columna en un valor. Ese valor debo buscarlo. Y utilizo este método, ¿no? Entonces digo in post es igual buscar fila y la columna. Este post me va a decir si ese dato es la fila o columna existe en el vector fila columna. Entonces lo mismo, agarraría y haría si posición es igual a menos 1, no hay, quiere decir que no hay esa fila y columna. Entonces, si yo digo, a ver, fila 2, columna 2, ¿hay la fila 2, columna 2? Sí hay, estaba el 1, digamos, para devolver 1. Si yo digo fila 2, columna 3, ¿hay la fila 2, columna? No, no hay. No hay aquí la fila 2, columna 3. Por lo tanto, no existe. ¿Qué va a devolver? Return
el elemento predominante, que es 0. Y ya está. Caso contrario, si ya existe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a decir else return, que va a devolver el vector de datos en la posición post. Listo. Eso sería, tense en cuenta, sencillamente el método get. Aquí ya no hay ni siquiera nivel de bits, ¿no? Solamente el vector de datos. El buscar también tenemos que adaptarlo a nivel de bits. Tengan en cuenta que el buscar también tenemos que adaptarlo a nivel de bits. Eso nos faltaba. Entonces, ¿cómo sería a nivel de bits? El buscar, aquí lo vamos a traducir. Aquí no está. A ver, vector, fila, columna. Sería así, ¿no? Public, y buscar, en fila, en columna, transformamos en fila columna es igual a fila menos 1 por número de columnas más la columna. Hacemos un int igual a, en este caso pudiera ser a nivel de bits, pudiéramos ser ya con 0 no. Mientras y menor o igual que la dimensión y además el vector fila columna, pero como es a nivel de bit, vector fila columna punto sacar en la posición i más 1, sacamos en la posición i más 1, sea distinto de fila y columna, que es este. Si es distinto, ¿qué es lo que vamos a hacer? I más más. Y aquí yo preguntaría, si I es mayor que la dimensión, return menos else, que devolvería return, ¿cuál sería? I. Esto sería a nivel de bits normal, a nivel de bits, ¿no? Entonces digo, es punto sacar en la posición i más 1. Entonces, esto utilizaría aquí, pues, ¿no? Si es a nivel de bits, buscar, y si es normal, buscar. En cualquiera de los dos va a sacar lo mismo. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ¿alguna duda? Entonces, este es el método get, más fácil, ¿no? Es un método de buscar que sería normal, y a nivel de bits, porque utilizo vector fila columna sacar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, ingeniero. Ay, no falta que no sé. Bien, entonces hacemos el método toString.
lo más fácil que se pueda. String, no string. Yo quiero que me imprima así. Entonces yo simplemente string S es igual, entre comillas, A es igual a un corchete, que parezca eso. Y voy a hacer un doble ciclo for en i que vaya desde 1 y menor o igual al número de filas y más internamente un ciclo anidado y j que vaya desde 1, j menor o igual al número de columnas, j más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a hacer sencillamente sacar. Entonces voy a decir S es igual S más el get en la fila y columna J. Él me va a sacar el valor 1 por 1. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Es todingo. Cuando llegue a su ciclo tengo que hacer un salto de línea. Es igual a S más salto de línea. Y automáticamente va a volver con la fila 2. Termina eso. Es igual, S más, cerramos corchete. Y return S. Para que no quede acá feo, S más espacio, pudiéramos ponerle acá. Para que quede separado. Y tranquilamente ya va a poder mostrar esta matriz esparcida de esta forma. Internamente está de esta forma, pero para el usuario es así. Para el usuario va a mostrar así. Y vamos a poder manejar cualquier operación. Si yo quiero sacar la triangular superior, entonces simplemente pongo este I y el J puedo hacer que saque la triangular inferior. Puedo resolver la matriz, sacar inversa de matriz. O sea, yo puedo trabajar con el método set y el get que me permitan fila y columna. Puedo trabajar como una matriz normal, quiero meter en la fila 1 columna tanto, quiero sacar, borrar o lo que sea. Estos dos métodos me permiten hacer cualquier operación a nivel de matriz, por lo tanto, esta matriz esparcida puedo trabajar como una matriz normal. Si yo esta matriz esparcida la hago de 10.000 por 10.000, pero mi vector 5 va a estar chiquitingo. Pero yo como usuario lo voy a ver así, de 10.000 por 10.000 rectángulo. Lo puedo mostrar así. Entonces no hay ningún problema. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, hasta aquí el examen, jóvenes. Por favor, implementenlo esto. Necesitamos implementarlo. Yo enseguida lo voy a pasar el video, igual que el anterior, y está también en la plataforma. Y tendríamos examen el día sábado, ¿no? Ingeniero, Sí. una consulta. ¿No será que el examen podría ser el día domingo para tener
un poco más de tiempo para estudiar. Ya, no hay problema. Domingo, entonces. Ya, entonces domingo a las 9, 8 de la noche. 8 de la noche, para que no sea muy tarde. Ok. Perfecto, ingeniero, gracias. Gracias por la comprensión. Ya, por favor, implementen, practiquen. No va a estar difícil el examen, pero sí necesitan practicar, ¿no? Por favor, maneja a nivel de bits, como lo estamos haciendo, doble incrementación. ¿De acuerdo? Bien, yo, vamos a quedar ahí. No les quiero cargar más con el tema de avance. Hasta matrices esparcidas. La idea es sencilla, ¿no? De las matrices. Es una matriz donde el elemento predominante, que es el 0, puede ser cualquier otro elemento, no está presente en los vectores de fila y columna y dato. No hay. Entonces, esta matriz es una matriz normal, como ustedes conocen, simplemente que ya no trabaja con los elementos que abundan. Entonces, con ese método get y el set, puedo hacer cualquier operación. Si quisiera mostrar la triangular superior, por ejemplo, sería de I desde 1 hasta N, de 1 hasta N, y el J sería desde 1 hasta I, ¿no? Si yo hago J menor igual que I, ¿cómo mostraría? En este caso, desde el número de columna hasta I. ¿Cómo iría mostrando? Así, ¿no ves? ¿Sí? ¿Entienden, no ves? Sí, ingeniero. Entonces, podemos hacer de 1 a número de columna, de 1 a I, de I menos número de columna, o sea, lo que uno quiere, lo superior, inferior, lo que uno quiera, ¿no? Sería o este. Es una matriz normal, solamente que ya no tiene cero, simplemente tiene elementos que no son cero, o cualquier dato que yo quiera que sea el elemento coordinado. Entonces, por favor, implementenlo, practíquenlo. Vector bits genérico, vector bits basado en posición, también hemos hecho polinomios, cinta de caracteres, conjunto. Hemos implementado estas clases y eso, por favor, ténganlo listo para su examen. El día del examen les voy a pedir yo que implementen un poco más. Yo les voy a dejar hoy día en la plataforma un práctico para que practiquen el día del examen. Les va a servir. Entonces, en la plataforma lo voy a habilitar hoy día para que el día domingo, en base a eso, lo que vayan a hacer, vayan practicando, ¿de acuerdo? Ténganlo listos sus clases. Les voy a pedir que modifiquen, que cambien. Por decirle, si yo quiero que implementen esta matriz esparcida, pero que no necesariamente sean valores de float. Imagínense que yo quiero almacenar, no en esta matriz float, sino quiero almacenar, por decirle, un entero con una fracción. En este caso, un quinto. El anterior semestre se pedido así, que me hagan una matriz esparcida que no sea entero ni float, sino sea fracción. Entonces, ahí ya cambia, ¿no? Tienen que modificar esta matriz esparcida para que almacene una fracción. ¿Se entiende, no? Ingeniero. Entonces, muy bien, jóvenes. Que tengan una buena noche. Les mando enseguida el práctico ahí en la plataforma para que practique. ¿Sí? Y el video, por favor, ingeniero, la clase de ahora, por favor. No, ahorita se lo mando eso, no hay pena. Ok.
Gracias. Ya, luego jóvenes, cuídense. El ingeniero. Ingeniero, una pregunta. ¿El práctico hay que subirlo antes del examen? ¿Cuál práctico, niña? El que va a dar ahora. No, ese es para que practiquen. Ah, ya. Para que usted haga ese práctico y puede ser que de ahí entre el examen y te modifica algo y ya. Pero si no lo hace, puede ser que tenga que hacerlo, no sé, pues de cero, ¿no? Entonces, practíquenlo. ¿Ya? Ah, ya. Está bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bien, quedamos ahí, jóvenes, cuídense.